Sí, ando medio afónico. O ando afónico, no medio, no ando afónico. Ahora sí vamos a entrar a la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos en esta tarde? Mateo capítulo 4, por favor. Mateo, Evangelio de San Mateo capítulo 4. Abra su Biblia. Yo les he hablado, ¿verdad?, mucho acerca de mis años, de mi niñez, adolescencia, que a mi papá le gustaba mucho la pesca. Él, ¿verdad?, me enseñó, desde plebito, desde pequeño, desde chico me traía ya, ¿verdad?, en las pangas, allá en Mazatlán, pescando, desde que tenía unos 7, 8 años. Y bueno, el trabajo, ¿verdad? Hay un trabajo que yo miraba en cuando yo andaba, ¿verdad? Cuando íbamos a pescar y los amigos de mi papá. Pues mi vida realmente transcurrió en el mar, mis primeros años, niñez, adolescencia. Mi papá tenía muchos amigos que les encantaba la pesca. Muchas veces, en muchas ocasiones, me tocó acompañarlos, ¿verdad?, a pescar. Como les decía ahorita, recuerdo algunos de ellos, no se me borra los nombres, los apodos, inclusive las caras de ellos, porque mi papá trabajaba en un taller ahí en Mazatlán, en el parque industrial. De hecho, el dueño del taller, de ese negocio, era una empresa grande. El dueño es primo, o era, la verdad no sé si viva todavía, pero Ramón Ríos Jackson era primo lejano, primo segundo de mi papá, y él era el dueño de esa empresa. Y mi papá toda su vida trabajó ahí. Desde que yo tengo uso de razón, él trabajó toda su vida ahí, ¿verdad? El taller era de servicios marinos, le daban mantenimiento a los barcos de camaroneros, barcos atuneros, etcétera. Y bueno, la mayoría de los compañeros de trabajo de mi papá les gustaba la pesca, incluyendo al patrón de ellos, a Ramón Ríos, le gustaba mucho. Y recuerdo algunos de ellos, el Jackie, a uno le decían el Jackie, el Bombillo, el Juanillo, el Transparente, el Isauro, todos ellos, el Arnoldo, bueno, otros más. Bueno, algunos de ellos yo los vi muchas veces remendar las redes, ¿verdad? Remendar las tarrayas, los chinchorros. Y de hecho yo aprendí también a remendar redes, ¿verdad? Yo aprendí a remendar chinchorros, a remendar las tarrayas, porque una de las cosas que le sucede a las redes es que pues con el uso se van a romper, ¿no? De repente, ¿verdad? Hay peces muy grandes, o simplemente a veces las redes o los chinchorros se atoraban en piedras, ¿verdad?, en las profundidades del mar, o en algún barco que estaba ahí hundido, y se rompían, ¿verdad? Se rompían los chinchorros o la atarraya, etcétera. Y la cosa es que había que remendar, ¿verdad? Remendar esas redes, había que remendar esos chinchorros. Y yo aprendí también. Yo recuerdo que era una aguja así larga, era como de plástico, así como de acrílico, la aguja esa. Y yo recuerdo, hermano, que yo aprendí a remendar redes, porque las redes se van rompiendo, se van desgastando y necesitan ser remendadas. Y yo quiero predicar este sermón, al cual he titulado Remendando y preparando nuestras redes. Remendando y preparando nuestras redes. Vamos a leer un versículo solamente, Mateo capítulo 4, versículo 21, ¿verdad? Mateo 4, 21 dice así: pasando de allí vio otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y lo llamó. Remendando y preparando nuestras redes. Quiero hablar en primer lugar del trabajo del pescador esta noche. El trabajo del pescador, déjeme decirle, es un trabajo muy pesado, muy arduo, ¿verdad? Desde un pescador común, ¿verdad?, como lo éramos nosotros éramos pescadores comunes, ¿verdad? Porque de hecho mi papá nunca tuvo una lancha,
lo que hacíamos era que rentábamos alguna lancha cuando salíamos a mar abierto, ¿verdad? Pues en ese tiempo era bien barato todo y había mucho pescado. Bueno, mi papá era un pescador común, pero era un trabajo arduo, ¿verdad? Desde un pescador común que posee una pequeña red o una pequeña atarraya, hasta aquel marinero que se embarca en alta mar para pescar grandes cantidades de especies marinas como el camarón, el atún, la sardina, etc. Bueno, nosotros llegamos a ir a pescar de noche, muchas veces de madrugada. Por ejemplo, yo no sé si usted conozca un pez o un pescado que se llama pajarito, es muy bueno, ¿verdad? El pajarito es un pescado como, lo más que crece es 20 centímetros, lo más que crece ese pajarito. Tiene una punta así como si fuera un pez vela, pero en pequeño, ¿verdad? Bueno, es una especie muy buena, es un pájaro, un pez, ¿verdad? Que tiene un sabor exquisito. En esos tiempos había mucho pajarito. La cosa es que la pesca del pajarito era de noche o de madrugada. Así que cuando se llegaba la temporada del pajarito, yo recuerdo que mi papá, fui varias veces con él, pero teníamos que ir a medianoche y toda la madrugada, porque es cuando el pajarito, los cardúmenes, ¿verdad? O los bancos de ese pez subían a la superficie. Y prácticamente, hermanos, era algo espectacular para mí ver aquellos miles de peces que subían y aventábamos además yo llegué a agarrar con la mano los agarramos, pero obviamente tener una espina muy filosa, pero era impresionante verlos, pero era en la madrugada y no era fácil, teníamos que pegarnos una buena desvelada. ¿Cuánto dicen amén? O sea, el trabajo del pescador no es fácil, es duro, es arduo esta noche. Un hermano ahí de Mazatlán, el hermano Pablo Silva, él, amén, por muchos años fue marinero, se subió a los barcos, todavía, ¿verdad? Aunque ya no tanto, pero él me ha platicado acerca de la pesca, de la captura del camarón, por ejemplo, que muchas veces es en plena madrugada, cuando el radar de los barcos descubren bancos de camarón o cardúmenes de camarón, y en plena madrugada él me ha platicado que si no, la 1, 2, 3 de la mañana, si en ese momento se detectaba un banco de camarón o un cardumen de camarón, en ese momento sonaba la alarma en los camarotes de los marineros y para arriba todos y a ponerse los guantes, porque en la red ya traía, amén, varias cientos de toneladas de camarón y tenían que estar listos todos ahí los marineros, ¿verdad? No, ¿cómo se le llaman los pavos, algo así? Bueno, había uno que se llamaba el pavo. La cosa es que el pavo era el ayudante de todos y es el que se pegaba la carrilla más grande. Y la cosa es, hermano, que es un trabajo muy arduo, el trabajo de la pesca en esta noche. Ahora, en el contexto de nuestro texto, Jesús llamó a 4 pescadores, ¿verdad? En este orden: Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan. 4 pescadores, dice ahí Mateo 4, vamos a leer versículos 18 al 22, dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante la red, les siguieron. Pasando de allí vio otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, les siguieron. Estos 4 hombres, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, prácticamente conformarían el círculo más cercano de evangelización mundial en un futuro, gloria al Señor. Estos 4 hombres, hermanos, ya sabían todo lo concerniente a la pesca, porque ese era el oficio de ellos, y de hecho el oficio de la pesca es uno de los oficios más antiguos, ¿verdad? Aparte de la caza de animales. Así que Cristo les hace el llamado a estos 4 hombres a convertirse no en pescadores, ¿verdad?, de peces, sino en pescadores de hombres. ¿Cuánto dicen amén? En pescadores de almas vivientes, hombres. Aleluya. Y de eso se trata esta noche, gloria al Señor.
Así es que aquí el asunto es que en este versículo, ¿verdad?, que yo tomé como texto, el versículo 21, yo descubro algo acerca de las redes. Y es que las redes, ¿verdad?, tienden a desgastarse, tienden a deteriorarse, gloria al Señor, y hay que remendarlas. Pero antes de pasar a otro punto, en este segundo punto yo quiero hablar acerca de cuando las redes se desgastan. Porque quiero decirle a mi hermano que hay una tendencia al desgaste. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que un día funcionaba perfectamente, con el tiempo tiende a desgastarse. Tiende, ¿verdad?, a desgastarse. Se pueden desgastar las partes internas, inclusive de un motor de carro, a pesar de tener aceite lubricante. Todo por la constante fricción, hay desgaste, los motores sufren desgaste. Por eso, ¿verdad?, se recomienda hacerle el cambio de aceite a un carro cada 6 meses, porque el aceite, ¿verdad?, conforme se va funcionando, se va adelgazando, inclusive se va haciendo lodo el aceite y ya no funciona como lubricante, y eso causa que las piezas metálicas de un motor, los pistones, el cigüeñal, todo eso, ¿verdad?, los anillos, todo eso, hermano, empiezan a sufrir un desgaste. Y es cuando viene, ¿verdad?, que empiezan a echar humo por el escape, y donde dice necesita ser anillado este motor, porque ya sufrió desgaste, porque todo tiende al desgaste. ¿Verdad? La ropa se desgasta. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Las llantas de un auto se desgastan. Es impresionante, hermano, como una llanta nuevecita a los 2 años ya está desgastada. Un muro de hormigón se desgasta, el metal se desgasta, la roca se desgasta. Y así podemos pasar amén, a nosotros mismos. La familia se desgasta también, un matrimonio se desgasta, un hijo de Dios también se desgasta con el tiempo, porque todo tiende al desgaste, todo tiende, ¿verdad?, al deterioro. Esta noche, a que se empieza a ver un desgaste en la vida también de una persona esta noche. En una ocasión Jesús llegó al lago de Genesaret, en donde estaba Pedro y sus amigos, porque estamos hablando acerca, ¿verdad?, de la cuestión de la pesca. Jesús llega a ese lago donde está Pedro y sus amigos, aleluya. Ellos amarraban sus barcas, y veamos lo que sucedió aquel día. San Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 5, vamos a leer. Dice de esta manera: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5 dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Escúchame bien, aquí yo veo algo en Pedro. Aquí está Jesús, aleluya. Él le enseñó ahí. De repente se dirige con Pedro y le dice: Pedro, boga mar adentro y echa tus redes. Entonces Pedro le das esa declaración: Maestro, si supieras que toda la noche hemos estado trabajando, si supieras lo desgastado que me siento, lo desanimado que me siento. Eso es lo que le está diciendo Pedro. ¿Cuánto dicen amén? Pedro estaba pasando un tiempo difícil, estaba desgastado, se sentía derrotado, como muchas veces quizás ustedes se sienten o nos podemos sentir. Sentía que nada estaba funcionando, que nada estaba pasando. Aquí está Jesús diciéndole: echa tu red, Pedro. Pero Pedro le dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Un pescador experimentado diciendo estas palabras. Piensen eso. Un pescador que se las sabía de todas, diciéndole a Jesús: nada hemos pescado. Nada. Y era nada y nada y era nada. Entonces dicen amén. Aleluya. Gloria a Dios. Nada estaba pasando.
Muchas veces así hay cristianos, hay gente que están desgastados, que ya no está funcionando nada en sus vidas. Pero ese día sucedió algo tremendo, porque en el versículo 6 dice: y habiéndolo hecho, encerraron, gran cantidad de peces y su red se rompió. Dice que lo hizo y encerraron gran cantidad de peces. Iglesia, muchas veces nuestras redes están desgastadas. Nuestras vidas son semejantes a esas redes desgastadas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Cristo murió y fue sepultado, Pedro había caído en una tremenda depresión, desánimo. Él se sentía desgastado, él se sentía derrotado, se sentía acabado. Pedro sentía que ya había terminado todo. Cristo está en la tumba, aleluya, hace 3 días